Jonathan Jacobson, fiscal federal auxiliar de la sección de Integridad Pública en D.C. Buenos días y bienvenido a la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico. El viernes 7 de agosto, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de 13 cargos contra la representante María Milagros Charbonnier Laureano, también conocido como Tata. Su esposo, Orlando Montes Rivera, su hijo, Orlando Gabriel Montes Charbonnier, conocido como Gaby, y Frances Acevedo Ceballos, asistente de Charbonnier. Acevedo ha trabajado en la oficina de Charbonnier en la Cámara de Representantes o en representación del comité de la Cámara presidido por Charbonnier desde 2013. Los cargos alegados en la acusación contra los 4 acusados son los siguientes: conspiración, robo de fondos federales, sobornos y comisiones ilegales, también conocido como kickbacks, y fraude electrónico de servicios honestos. Charbonnier, su esposo y su hijo enfrentan 2 cargos de lavado de dinero. Además, Charbonnier enfrenta un cargo por obstrucción de justicia. El esquema corrupto al que los acusados acordaron no era muy complicado. A principios de 2017, Charbonnier infló el salario de Acevedo de $800 quincenales a $2,100. Esta cantidad aumentó a casi $2,900 en septiembre de 2019. De cada cheque del salario inflado, Acevedo acordó que se quedaría con una parte y le pagaría una comisión de entre $1,000 y $1,500 a Charbonnier, su esposo y hijo. Hasta julio de 2020, Charbonnier había recibido por lo menos $100,000 en sobornos y comisiones ilegales de este esquema. Los objetos de la conspiración fueron que Charbonnier, ayudada e instigada por su esposo Montes Rivera, su hijo Montes Charbonnier y Acevedo, malversó, robó, obtuvo mediante fraude y sin autoridad, aplicó indebidamente propiedad que pertenecía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Que Charbonnier, ayudada y instigada por su esposo e hijo, solicitó y aceptó de manera corrupta cosas de valor de su asistente Acevedo como recompensa por inflar el salario del gobierno de Acevedo. Que Acevedo entregó corruptamente cosas de valor a Charbonnier con la intención de influir y recompensar a Charbonnier en relación con inflar su salario de gobierno. Y que los 4 acusados tramaron un plan para defraudar a los ciudadanos y al gobierno de Puerto Rico de los servicios honestos y fieles de Charbonnier como miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico mediante sobornos y comisiones ilegales. Los fines de la conspiración fueron que los 4 acusados se enriquecieran a sabiendas, malversando, robando, obteniendo sin autoridad y convirtiendo para su uso la porción inflada del salario de Acevedo y para ocultar su esquema corrupto al Estado Libre
Asociados de Puerto Rico y sus ciudadanos y al gobierno federal. Los acusados utilizaron una variedad de medios para transferir los sobornos de Acevedo a Charbonnier y su familia, incluidos, entre otros, los siguientes métodos. Acevedo le daba dinero en efectivo a Montes Charbonnier y otras personas relacionadas con Charbonnier, y a veces transferiría los sobornos en incrementos de $500 a Montes o Montes Charbonnier usando ATH móvil. A veces Acevedo dejaba los sobornos en efectivo en un lugar predeterminado como la cartera o la gaveta de la guagua de Charbonnier para que Charbonnier los recogiera. Los cargos de lavado de dinero contra Charbonnier, su esposo e hijo, involucran las transacciones financieras relacionadas para ocultar y disfrazar la naturaleza de los ingresos de la actividad ilegal que acabo de describir: robo, sobornos, comisiones ilegales y fraude en servicios honestos. En esencia, los fondos fueron transferidos desde y hacia varias cuentas controladas por Charbonnier, su esposo y hijo. El cargo 13 acusa a Charbonnier de obstrucción a la justicia. Charbonnier tuvo conocimiento de la existencia de esta investigación a más tardar el 11 de julio del 2020. En o alrededor de la mañana del 15 de julio de 2020, Charbonnier supo que se había obtenido una orden judicial para su teléfono celular y borró la data que contenía el celular. Específicamente, Charbonnier borró casi todo el registro de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los mensajes de iMessage asociados con su teléfono. Ahora quiero hablar directamente a la comunidad y al pueblo de Puerto Rico y exhortarles a que nos comuniquen cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Toda la información es importante. Puede llamar al FBI al 787-754-6000. 787-754-6000. La información se mantendrá confidencial. A cualquier persona que haya participado o esté participando actualmente en alguna conducta delictiva, incluida la corrupción pública, los exhortó a que se comuniquen con nosotros. El valor de su cooperación o cualquier beneficio potencial para usted es mucho mayor mientras más temprano que decides a cooperar con nosotros. La cooperación más temprana se produce cuando el gobierno aún no conoce del delito o de su participación. Luego es después de que los agentes se enteren y tocan a su puerta. La siguiente etapa es después de que se le haya acusado y finalmente la última y menos valiosa oportunidad llega después de ser condenado. Eso quiere decir que antes de que llegas donde nosotros con información, lo mejor para nosotros y para usted. Cuando el FBI toca su puerta, debe abrir la puerta y contestar con la verdad las preguntas. Me gustaría agradecer a nuestros compañeros del FBI por sus tremendos esfuerzos en la investigación de este caso
especialmente durante esta pandemia. También debo reconocer los esfuerzos de los fiscales federales auxiliares de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, quienes apoyaron esta investigación y viajaron a Puerto Rico para trabajar con nuestro distrito y presentar este caso al gran jurado. También quiero reconocer el jefe de la Sección de Integridad Pública, Corey Amundson, por su apoyo. Y sin duda, quiero dar gracias a todo el equipo en mi oficina que han trabajado para tener y traer ese caso para donde estamos ahora. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían sentencias máximas de 5 años de prisión por el cargo de cooperación, 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, de servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Quiero enfatizar que las acusaciones solamente contienen los cargos y no son prueba de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. Ahora, Rafael Riviere, el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, va a hablar con ustedes. Gracias. Buenos días a todos. En años recientes hemos notado una creciente intolerancia del pueblo puertorriqueño para la corrupción. La mayoría de los actos de corrupción se dan en privado y por supuesto en secreto, y por la naturaleza de la conducta en sí, a menudo puede verse como normal. Esto es lo que hace la corrupción pública tan retante para investigar. Esta es también la razón por la cual muchos de estos casos comienzan con una confidencia de alguien que se topa con la corrupción en su día a día. Quiero que quede completamente claro hoy que los ciudadanos que reportan esta información son los verdaderos héroes de Puerto Rico. Requiere de valentía el ir en contra de la corriente y a veces en contra de allegados para hacer lo correcto. El arresto que se llevó a cabo en la mañana de hoy es el resultado de uno de esos actos de valentía. Y quiero personalmente agradecer a todos los que están dispuestos a dar la batalla por Puerto Rico, reportando la corrupción. Una de las nociones más dañinas sobre la corrupción es que se trata de un crimen sin víctimas. La realidad es que la víctima de la corrupción es el pueblo de Puerto Rico. Usted y yo, y cada persona que se levanta cada día a tratar de ganarse la vida honradamente. La gente cita mucho a Gandhi cuando dijo que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Quejarse sobre la corrupción no cambia nada. Reportar la corrupción, sin embargo, puede cambiarlo todo. La corrupción pública es una prioridad para el FBI en Puerto Rico y seguirá haciéndola. Si usted entiende que ha sido testigo de un acto de corrupción pública, repórtelo. Nos puede llamar al 787-754-6000 o lo puede hacer a través de la internet a tips.fbi.gov, tips.fbi.gov. Muchas gracias. Y ahora si alguien tiene preguntas, sí, señor. Discúlpeme. El micrófono. Fiscal, ¿el caso se acaba aquí o es un caso que continúa? Lo que yo voy a decir es que nosotros no comentamos en los procesos futuros de una investigación.
Pero claramente nosotros, en cualquier caso, seguimos investigando y averiguando si hay más información o más delitos que han sido cometidos. Y para el agente del FBI, ¿un solo héroe hubo en esta ocasión o varios héroes que estuvieron hablando sobre este caso de soborno? Otra vez, eso es parte de detalles de la investigación. La investigación está en el lado judicial en estos momentos. Así que los detalles de la información que podemos compartir con ustedes los pueden encontrar en el pliego acusatorio. Fiscal, me gustaría saber si esta investigación ha cerrado con esta acusación en el día de hoy o si implica a más legisladores y si se estarán produciendo en esta o en las semanas siguientes más arrestos. Vuelvo y repito que nosotros no vamos a comentar de lo que va a pasar en el futuro. Creo que en otras ocasiones yo siempre he dicho que yo voy al pueblo, yo voy a hablar con ustedes con resultados, no con promesas de lo que va a pasar en el futuro. En un momento dado, ustedes se van a dar cuenta si vienen más acusaciones en el futuro. Pero por hoy estamos aquí para hablar sobre este caso y los resultados que hemos han hecho. Fiscal, buenos días. Carmen Enita Acevedo de Bonitas Radio. El jefe del FBI habla de el crimen de la corrupción, quienes son las víctimas. Evidentemente él lo ubica en el pueblo. Yo le pregunto, ustedes tienen una división que es bastante puntual cuando trae este tipo de acusaciones de corrupción, estableciendo dónde es que se pierde y cómo es que se pierde el dinero. ¿La Fiscalía Federal en este momento ha hecho algún cálculo de cuánto se ha ido por el chorro de la corrupción en Puerto Rico en los últimos años? Bueno, de mi parte, yo no puedo decir qué número de fraude o cuánto dinero ha sido robado. Lo único que yo puedo decir en este caso, la cantidad de más de $100,000. En este caso. Usted habla de los fiscales de integridad pública. ¿Quiénes son los fiscales de integridad pública y por qué vinieron de Estados Unidos a presentar este caso a Puerto Rico? Nosotros siempre, Jonathan Jacobson, que por casualidad trabajó en esta oficina por 2 años y ahora está trabajando en esta oficina. Nosotros siempre trabajamos juntos con nuestros compañeros en Washington, D.C. y hay diferentes oficinas, la división criminal. Tenemos también esa oficina que su enfoque es corrupción pública. Por eso el nombre es Public Integrity Section. Okay. Entonces nosotros siempre trabajamos juntos con otros distritos y también con Washington, D.C. Y esa oficina nos han dado mucho apoyo en este caso y también hemos trabajado en el pasado y vamos a seguir trabajando juntos con ellos. En el caso de específicamente del hijo de Tata Charbonnier, ¿ustedes tienen información de que este joven pueda ser un estudiante de educación especial del sistema público en Puerto Rico o haya sido? La verdad es que yo no puedo comentar sobre cómo era él como estudiante. Fiscal. Voy con él y después con usted. Fiscal, usted señaló que en este caso el gran jurado bajó con la acusación el 7 de agosto. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se realizaron estos arrestos antes y se esperó hasta que concluyera este proceso de primarias que concluyó ayer? Sí, buena pregunta. Y un documento que yo puedo referir es en junio de 2018, the Office of Inspector General hizo un informe, a review of various actions by the Federal Bureau of Investigation and the Department of Justice in advance of the 2016 election. In that document, there is a summary of the Department of Justice policies regarding
Ok. Digo, no leerlo completo, pero la idea básicamente de lo que dice... Yo voy a decir en inglés y después... Ok, muy bien, podemos, como usted en quiera, no hay español. problema. Okay. En página 16 de eso dice, Department policies require all department officials to enforce the laws in a neutral and impartial manner and remain particularly sensitive to safeguarding the department's reputation for fairness, neutrality, and nonpartisanship. The former chief of the Public Integrity Section, Ray Holzer, also underscored that significant investigative steps should be taken when the case is ready, not earlier or later. Obviamente, en este caso, la acusación salió el 7 de agosto de este año. Y como yo he dicho antes, que y puede tener confianza que nosotros hemos hecho todo según el reglamento y del Departamento de Justicia, en el sentido de que nosotros no hemos hecho nada para influir en una forma incorrecta las elecciones. Y obviamente nosotros hemos esperado hasta hoy, el día después de las primarias, para arrestar y para que la acusación pueda salir al público, para no influir o para proteger el proceso de la primaria. Entonces, en este caso, ¿ustedes van a proceder a pedir una detention without bail, o sea, una detención sin fianza, o se van a coger o van a acceder a que se imponga una fianza? No, los fiscales que están encargados del caso están hablando con los abogados de la defensa y nosotros vamos a pedir una fianza razonable. Fiscal, si pudiera abundar o especificar en qué consistió la participación del hijo de Charbonnier. Ustedes han recibido una copia del indictment y debe estar allí, pero hay mucha información que está contenido en el indictment y que refleja que el hijo estaba recibiendo personalmente dinero y estaba usando sus cuentas bancarias para depositar y mover ese dinero a Charbonnier. Y por ejemplo, si uno puede leer el párrafo 47 que tiene un WhatsApp messages entre Charbonnier y Acevedo, ahí dice, Charbonnier dice, Fran, llama a Gaby para que pase por tu casa y me traiga eso. Él viene más tarde para acá. Charbonnier sigue, viene a traerme algo que me llegó por correo, mándale eso en un sobre. Acevedo dice, pues al parecer él ya vino aquí y se fue. Déjame llamarlo. Y también tenemos documentos que reflejan depósitos en su cuenta y el movimiento del dinero. Fiscal, acá atrás. Usted dice que en el cargo de obstrucción de que la representante tenía conocimiento y que borró la información de sus teléfonos. ¿Hay forma de que pueda decir de qué manera se enteró de que la estaban investigando? ¿Puede repetir la pregunta? No estoy escuchando muy Okay. bien. Usted habla en el cargo de obstrucción a la justicia de que la representante borró la información de su teléfono móvil porque se enteró de que la estaban investigando. Sí. Le pregunto si puede decir de qué manera pudo haber sido que se enterara de que la investigación en efecto estaba corriendo contra ella. ¿Cómo se Bueno, enteró? obviamente ellos hicieron un allanamiento en su casa y ella tenía conocimiento de que el teléfono era parte de lo que estaban buscando los agentes. O sea, pero lo hizo durante el proceso de allanamiento, no antes del proceso de allanamiento, lo que quería saber. Después. Después, o sea que mientras la estaban allanando borró la información. No, eso fue en los días siguientes, Okay. porque todavía
tuvo su teléfono. ¿O se enteró? O sea, cuando se enteró de que le estaban investigando, borró la información. Sí, señor. Ok. Univisión. Mencionaron el tema de la fianza, me gustaría saber si ya tienen un estimado de cuánto podría ascender esta fianza, y en repetidas ocasiones funcionarios han aceptado que hay diversas investigaciones dentro de la legislatura. Sé que, verdad, no pueden adelantar información, pero es para saber si tienen el número exacto de cuántas investigaciones y si lo podrían entonces indicar. En cuestión de fianza, lo que yo prefería es que espera para la vista para que tenemos exacto la fianza que el juez magistrado va a asignar, porque nosotros podemos hacer una recomendación, pero al final la persona que va a decir es el juez magistrado que decide que esa fianza es correcto. La pregunta sobre cuántas otras investigaciones que tenemos, yo no puedo entrar. Buenos días. Buenos días. Aquí. Okay. Le pregunto, luego de lo que sucede hoy, ¿verdad? De estos arrestos, ¿usted espera o proyecta de que si hay personas en el Capitolio, ¿verdad?, que están haciendo actos ilegales quizás de esta forma u de otra, precisamente lleguen hasta ustedes antes de ustedes arrestarlo o empezar alguna investigación? ¿Tienen esa esperanza de que sean ellos quienes se dirijan a ustedes? Obviamente, como dijo ese Special Agent in Charge, nosotros preferimos que la gente viene donde nosotros. ¿Ok? En esa etapa tiene mucho más valor para nosotros. Y si esa persona tiene mucho más valor para nosotros, eso quiere decir que la posibilidad de más beneficios para la persona existe. ¿Ok? Yo he visto muchos casos donde nosotros no hemos tenido ninguna información sobre un delito. La persona decide, por cualquier razón, que es tiempo para parar lo que está haciendo y hablar con los agentes y con nuestra oficina. En ese momento tiene mucho valor. Que podría, por decirlo así, gozar de algún privilegio adicional a la persona que vaya directamente a ustedes antes. Claro. Y como dije antes, si tocan la puerta, en ese momento todavía tiene una oportunidad. Estamos tocando la puerta para dar una oportunidad, y si la persona quiere tener un beneficio de esa oportunidad, pues ese es el momento. Si no, ahora ve lo que va a pasar. Sí, señor. Saludos. Christopher Soto de Radio Isla. Se menciona que hubo robo de fondos federales. ¿Sabemos cuáles son las agencias de las que se robó el dinero? Lo que yo entiendo es en el sentido del dinero que está entregado al gobierno de Puerto Rico, que no sé. Pero no sabemos de qué programa federal exactamente. Dame un segundito. Agencia, programa. Oficina. No lo dice comunicado. Hay más información en el indictment, sí, pero generalmente refleja que la cantidad de dinero que el gobierno federal está dando a Puerto Rico tiene que estar más de una cantidad que obviamente tenemos en este caso, y no es cuestión de un departamento en particular, es cuestión del fondo federal en general que va al gobierno de Puerto Rico. Sí, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Quisiera hacerle varias preguntas, entre ellas, ¿a cuántos años se podría estar exponiendo Charbonnier por estos cargos? Depende en el cargo, pero algunos tienen máximo de 5 años, algunos 10 y algunos 20 años. Lo más serio, obstrucción de justicia y lavado de dinero, son de 20 años. Okay. Y esta modalidad de kickbacks o concusión,
¿Es algo que a juzgar por el tiempo que lleva aquí, las investigaciones que tienen, que se da muy frecuentemente o que es una modalidad de soborno que se da, entiende que con regularidad? Lo único que yo puedo decir es que puede mirar los casos que ya hemos hecho para ver con qué frecuencia nosotros acusamos este tipo de casos. Pero como dije, el esquema era sencillo, aumentando el salario de Acevedo y dando la mitad a ella. Entonces, mis últimas dos preguntas serían si se le ha dado inmunidad a algún testigo como parte de la colaboración de esta pesquisa, y además el hijo de Charbonnier trabaja en la Cámara también. Por su empleo no tiene ningún tipo de acusación o hallazgo de irregularidad. Yo no voy a comentar de testigos o qué información tenemos sobre otros asuntos de este caso. Acá. Mencionó la cantidad de años a la que se enfrenta Charbonnier al principio. ¿Sería la misma para también su esposo Orlando Montes y su hijo? ¿O va a variar también? Sí. ¿Quería aclarar? Sí. Esas son las máximas por la para cada ley. uno de esos delitos. Okay, pero obviamente nosotros tenemos algunas guías de las sentencias, entonces puede ser diferente, depende en su papel y en el caso. Sí, siguiendo un poco la línea de la compañera sobre esta modalidad de kickbacks, ¿no? Tenía más o menos esa misma duda, ¿no? ¿Cuántas experiencias aquí, por lo menos en Puerto Rico, ustedes han tenido, cuántos casos han tenido sobre kickbacks y cuál sería quizás, en términos de una defensa de fiscalía, los retos o lo más que tiene que probar la fiscalía en este caso, ¿no? Para probar este esquema de kickbacks, ¿no? No entendí bien la pregunta. Que en esta modalidad, ¿no? Si es la primera vez, si de ser la primera vez que lo llevan, ¿cuál sería quizás el reto, ¿no? A la que se enfrenta entonces la fiscalía? ¿Qué es lo que tiene que probar en términos prácticos, ¿no? Para las personas que nos escuchan, ante un tribunal, ¿verdad? La Fiscalía Federal sobre este esquema de kickbacks, ¿no? De comisiones ilegales. Bueno, el indictment explica cuáles son los elementos de la ofensa que tenemos que probar. Esencialmente tenemos que mostrar lo que está indicado en el indictment. Yo había explicado en mi statement generalmente cuáles son la esquema y que tenemos que probar. Fiscal, de nuevo, disculpe que lo retrotraiga a una pregunta de que aparentemente pues ya se le hizo anteriormente, pero quiero estar completamente claro de que el arresto se hizo hoy, o los arrestos se hicieron hoy, para no interferir con el asunto de las primarias del día de ayer, ¿no? Sí. Sí, pero no entienden ustedes de que al haberlo hecho antes ya se estaba interfiriendo y provocó también algún tipo de intencionalidad en el voto de la gente en esta primaria. Bueno, quiero estar claro en eso. Nosotros no hemos hecho nada para influir en una forma incorrecta elecciones. Sin duda, nosotros tenemos que hacer los casos cuando están listos para acusar. ¿Ok? Nosotros no vamos, como dijo antes, estamos bien claros. ¿Ok? Significant investigative steps should be taken when the case is ready, not earlier and not later. Nosotros hemos tomado una precaución en este caso para esperar para las primarias. ¿Ok? Pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y por eso hemos esperado para hoy, para arrestar y tener esa conferencia de prensa. Sí, yo tengo una pregunta, sería para el señor Riviera del FBI. Cuando se produjo la visita que ustedes le hicieron a la residencia de la representante Charbonnier, ella hizo unas expresiones de que ella había cooperado y había contestado preguntas y entregado el teléfono, todo lo que le pidieron, porque ustedes, los agentes que la visitaron, le habían manifestado que ella no era tarjeta, no blanco, el target de la investigación.
¿Eso es cierto? ¿A ella se le hicieron esas representaciones? Esas son las expresiones que ella dio en la prensa. Obviamente, cuando nosotros vamos, y por cierto, y eso va con lo que dice el fiscal federal, el momento que hacemos esto, nosotros estamos siguiendo la evidencia. Y lo hacemos con la discreción mayor posible. Y parte de eso, pues sí, porque no queremos afectar las elecciones o otras cosas que estén pasando. Pero cuando se le va a entrevistar a ella, es como cuando el FBI toca su puerta. Por una razón estamos ahí. Estamos viendo a ver si le estamos dando la oportunidad de cooperar, a ver qué quiere hablar con nosotros. De que hacer representaciones falsas o algo, los agentes no hacen eso. Y así que yo lo voy a dejar, así es lo más que puedo explicar de ese asunto en específico. Gracias. Lo que yo puedo decir, que no estoy hablando específicamente sobre este caso, pero yo puedo decir que cuando una persona es un target de una investigación y si la persona pregunta a los oficiales en esta entrevista, pregunta, yo soy un target de esta investigación, los agentes sí van a decir que sí o que no. ¿Ella lo preguntó? Yo no voy a contestar, pero lo que yo voy a decir es que si una persona, no hablando de este caso, pero si una persona está entrevistado por el FBI o el DEA o cualquier otra agencia o en mi oficina y pregunta, yo soy un target de su investigación, la respuesta sería sí, si la persona es un target, o no, si la persona no es un target. Pero el argumento sería de que si ella sí era un target, era un blanco, y se le dijo que no, entonces se le hizo una falsa representación. Por eso es que hacemos la pregunta. O sea, que ella mintió a la prensa. Ella mintió entonces. Yo no voy a hablar otra vez sobre la entrevista o lo que él dijo. Lo que yo voy a decir es, si la persona pregunta a nosotros si es un target, nosotros vamos a decir que sí o que no. Si la persona no haga la pregunta, no tenemos que contestar. Sí, una pregunta acá. Ya explicó, ¿verdad? Lo ha dicho repetidas veces que no puede dar detalles, pero sí quisiera, si puede, sin entrar en ningún tipo de detalle, pero si puede informar si en estos momentos hay más funcionarios de la legislatura bajo investigación. Si hay alguna otra investigación con funcionarios de la legislatura, eso nada. Y vuelvo repito, yo no voy a comentar en otras investigaciones que tenemos. Okay, y entonces, si por favor puede repetir para estar claros exactamente la pena a que se exponen de ser hallado culpable. Dijo que 5 años, ¿en qué caso? 10, 20, si puede repetirlo detalladamente. Sí, cómo no. Y creo que también nosotros hemos entregado un press release que también debe tener esa información. Pero de ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían sentencias máximas de 5 años de prisión por cargo de conspiración, 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, de servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Just in case, I'm going to be making my question in English, but you can answer both in both languages. And it's about you are inviting witnesses to say if they are knowing some kind of illegitimate action that is going on inside the Puerto Rican government. And the thing is that usually we see that people are scared to do so because once they bring out that data or that knowledge, they end up having consequences like getting fired or even getting threatened. To be fair with that, are you going to bring, if those persons cooperate with you, are they going to be fully protected? From the standpoint of the federal government, okay, one thing that I emphasize is that if you decide to cooperate with the United States, we're going to do everything in our power to protect you and to ensure that
You receive benefits from your cooperation. Okay? We cannot control what another government entity does. All we can do is recommend and relate to those agencies and to those other offices that the person has cooperated, or the person has decided to help us. So from the standpoint of, and this relates not just to public corruption, but this relates to everything and every crime that is going on, whether it's violent crime, whether it's drug trafficking, whether it's fraud, whether it's public corruption, okay? We ask that the people of Puerto Rico who have information come forward. We have resources and we have the means to protect witnesses, okay? And so it's critical to us, and from my standpoint as a federal prosecutor, there's really two main reasons to do that. One, if we don't protect our witnesses, we won't have future witnesses. Two, it's the correct thing to do. It's the just thing and it's the proper thing to do to protect our witnesses and to help our witnesses. So, thank you very much for your time. I appreciate it. Cuídate mucho.